grasas y de las sales biliares, absorción de lípidos, rol de los kilomicrones, consecuencia de la ausencia de sales biliares, enfermedad conocida como esteatopenia. Número 2, analiza la vía de oxidación de los ácidos grasos saturados, etapas individuales, balance energético o regulación. 3, oxidación de ácidos grasos insaturados, oxidación de ácidos grasos saturados de número impar de carbonos, cuerpos cetónicos, síntesis y oxidación, cetosis. Son los temas que vamos a desarrollar en esta primera parte. Ya tenemos entonces lo hemos denominado como degradación de lípidos, para luego en una segunda parte hacer la biosíntesis. Tenemos entonces nuestras competencias y lo primero que tenemos que señalar es cuál es la función que tienen los lípidos. La reserva más grande energética que hay en el ser humano es triglicéridos, que están, miren, en gotas de grasa grandes, muy grandes, como estamos mostrando en la figura que se ha hecho mediante microscopía electrónica, pero de que esta reserva a veces puede ser muy elevada, ya que estamos nosotros a veces sobrealimentándonos, estamos consumiendo en exceso en nuestra alimentación y eso va a hacer que incremente demasiado estas gotas de grasa, determinando entonces que en el tiempo una enfermedad conocida como obesidad y que esta obesidad va a ser factor de riesgo prácticamente para todas las enfermedades. ¿Debemos de tener lípidos como reserva? Por supuesto que sí. Y esa siempre va a ser la reserva más grande, la de grasa. Por eso decimos entonces que cumple una función energética. Y de acuerdo a lo que estamos diciendo, de manera normal o natural, tenemos la distribución de grasa que hay en los varones y en las mujeres. Es un poco diferente. Fíjense entonces, en el varón está ubicación abdominal, en los muslos, en las nalgas, ¿no? En cambio, en las mujeres hay ubicación en las mamas, en la región de la espalda, parte superior, zona escapular superior, brazos, nalgas, piernas. Entonces, hay mucho más grasa en mujeres que en varones. Por eso en el varones se considera de que el porcentaje de grasa que debe tener es de 15 a 20% con respecto al peso. Y es más del 25%, se considera obesidad. En cambio, las mujeres que tienen más grasa, del 20 al 25% es el rango normal. Y cuando tienen más del 33%, se considera obesidad. Es decir, debemos de tener grasa como reserva energética, pero en la cantidad que está estipulada de acuerdo desde el punto de vista fisiológico. Caso contrario, entonces, estamos en una situación de obesidad. No olvidar entonces, varones del 15 a 20%, mujeres del 20 al 25% de en un rango normal. Y una forma, miren, de ver que estamos de pronto llenándonos de grasa es cuando empieza a depositarse en grandes cantidades la grasa debajo de la piel. Vemos aquí una piel normal, miren, que obviamente debajo de la dermis hay gotas de grasa, pero miren, justo debajo de la piel habría gotas de grasa que está desarrollando o determinando esto un proceso que se denomina celulitis, que se va a mostrar, miren, cómo mostramos en estas figuras, ¿sí? Denominado de manera vulgar como piel de naranja. A veces no se nota, pero cuando empieza a verse, uno puede hacer simplemente una compresión con los dedos pulgar e índice de las manos, y de esta forma podemos ver entonces cómo se va a observar que hay grasa debajo de la piel, porque a veces la piel es bastante lisa, no se nota, pero simplemente comprimiendo de esta forma, con los 4 dedos de la mano, de las dos manos, entonces podemos nosotros notar que nos estamos llenando de grasa. Una manera muy sencilla de evaluar que estamos consumiendo en exceso, determinando un mayor almacenamiento de grasa. Obviamente, desde el punto de vista nutricional, hay muchos aparatos que utilizan para poder medir la grasa debajo de la piel, ¿no? Como los glicómetros, ¿no? Pero nosotros lo podemos hacer esto de manera muy sencilla. La obesidad es factor de riesgo para muchas enfermedades. Miren, accidente cerebrovascular, un tipo de cáncer de mama, hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular que sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, cáncer cervicouterino, osteoartritis, cáncer de colon y conocido entonces también como pandemia la diabetes mellitus. Entonces, la obesidad va a ser factor de riesgo para todas las enfermedades en general. Antiguamente se consideraba el tejido adiposo
simplemente como un depósito de grasa, un almacén de grasa. Hace ya un poco más de 30 años se ha ido investigando de que el tejido adiposo en realidad cumple funciones endocrinas, incluso neuroendocrinas, porque tiene relación con el sistema nervioso para poder regular el hambre y la saciedad. Una de las hormonas, una proteína bastante estudiada es la leptina. La leptina hoy se sabe entonces que está regulando la ingesta de alimento, como vemos aquí, no la saciedad. Y se ha encontrado en algunas investigaciones de que cuando hay alteraciones en los genes para la leptina, hay personas que van a ser obesas. Y como toda hormona, va a interactuar con un receptor que está ubicado en el hipotálamo. En este caso, entonces, cuando está alterado también este receptor, también se ha mostrado obesidad. Sobre todo esto se ha estudiado en ratones. Ratones se ha demostrado entonces cuando hay alteraciones para los genes de la leptina o genes para los receptores de la leptina, se ha demostrado entonces que estos ratones son obesos. Entonces, si esto lo relacionamos al ser humano, vamos a ver entonces que también está relacionado. Es decir, la obesidad tiene un carácter genético, hereditario. Claro, si nosotros tenemos control sobre nuestra alimentación, obviamente esto no va a ocurrir. Se suele decir entonces que hay cierto tipo de razas en general que están o tienen genética para ser obesos, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, en mayor porcentaje, en un alto porcentaje, tenemos tendencia desde el punto de vista genético a ser obesos, pero hay un control externo, ambiental, ¿no? Que es muy importante, como ustedes lo saben, que es la alimentación. Tenemos que tener control de la alimentación. En caso contrario, entonces vamos a obedecer a esta genética para ser obesos. Manda la genética, pero tiene que haber interacción con el medio ambiente. En este caso, la alimentación es muy importante. Otra de las hormonas, miren, también ya ha sido estudiada otra proteína, es la adiponectina, que se le ha atribuido un rol antidiabético, ya que mejora el metabolismo de la glucosa mediante el aumento de la sensibilidad de la insulina. La insulina tiene que ver con el almacenamiento de los alimentos, en general de los carbohidratos y lípidos. Entonces, miren, sobre todo se ha visto que la insulina al inicio cuando va a actuar, va a hacer que la glucosa ingrese a los tejidos, sobre todo al tejido que necesita mayor cantidad de energía. ¿Quién es? El músculo esquelético. Entonces, miren, se ha visto que la hiponectina mejora esa sensibilidad para que pueda ingresar la glucosa y pueda ser utilizado como fuente de energía. Ese es el rol que se ha atribuido a la hiponectina para que pueda utilizarse de manera efectiva el combustible glucosa. También se le atribuye un rol antiinflamatorio, antiheterogénico, que estimula la oxidación de los ácidos grasos, muy importante, para que se conviertan en energía y reduce los triglicéridos plasmáticos. Obviamente, todavía se sigue haciendo estudios, no se ha terminado el rol o los roles que puede cumplir la hiponectina. De igual modo, la resistina, que ya se ha visto que se expresa en el tejido adiposo visceral, en la parte abdominal y en los macrófagos. Y se ha demostrado que su expresión aumenta durante la diferenciación o la proliferación de adipocitos. Esta última, que tiene pocos años, la dipsina, que se produce también en la grasa corporal, ayuda a proteger a las células secretoras de insulina de la destrucción en la diabetes tipo 2. O sea, que no se destruyen las células beta que producen la insulina, y como vamos a ver, la insulina promueve, pues, de manera general el almacenamiento e incluso el inicio de la degradación de los carbohidratos, en este caso de la glucosa, como ustedes ya vieron, a través de la vía glicólica. Entonces, miren, el tejido adiposo es muy importante que esté presente, ya que tiene una función endocrina. Tenemos ahí esas cuatro proteínas, esas cuatro hormonas que participan, que son sintetizados, que son producidos por el tejido adiposo. No es entonces simplemente un lugar de almacén de grasa o almacén de energía, o como mucho de la reserva más importante energéticamente hablando. Otra función que tienen los lípidos, las grasas de manera general, es estructural. Los fosfolípidos, que son otro tipo de lípido, forman parte de las membranas celulares. Todas las membranas celulares tienen estos fosfolípidos, que estamos mostrando aquí en color celeste, y las cadenas hidrocarbonadas en color café. Pero aproximadamente, si uno estima la concentración que hay de fosfolípidos en la membrana, es 50-50, ¿no? Dependiendo entonces de la célula, de la organela, puede haber un poco menos de lípidos, un poco más de proteínas. Pero en general, para poder recordar,
se estima de que es 50% de fosfolípidos junto con los esfingolípidos y 50% de proteínas. Allí entonces va a tener mucha importancia también los lípidos, en este caso los fosfolípidos. Y un lugar, miren, donde es muy importante la presencia de estos fosfolípidos es en las vainas de mielina, simplemente de mielina. Como ya sabemos entonces, la mielina protege al axón de la neurona, pero más que protección, va a ser que cuando ocurra la transmisión del impulso nervioso, que es de tipo saltatorio, vaya a ocurrir esto de manera rápida. Es muy importante entonces que los lípidos, en este caso fosfolípidos, que están presentes en la mielina, estén hechos a base de dos ácidos grasos, en estas cadenas hidrocarbonadas, como pueden ver, el ácido docosahexaenoico, DHA, y el ácido eicosapentenoico, EPA. El ácido docosahexaenoico, DHA, tiene 6 dobles enlaces y el EPA, eicosapentenoico, tiene 5 dobles enlaces. ¿Para qué sirven estos dobles enlaces? Cada doble, cuando ocurra un doble enlace, va a haber entonces la formación de un ángulo. De tal manera que ustedes pueden ver en el esquema que mientras más dobles enlaces, va a haber mayor cantidad de ángulos. De tal manera entonces que se puede ver a la cadena hidrocarbonada formando una estructura casi circular. ¿Para qué? Esto va a permitir entonces el mejor ensamblaje de los fosfolípidos para que puedan estar unidos unos a otros, estén prácticamente amarrados, vamos a decirlo así. ¿Y eso para qué? Para que esta membrana sea estable. Es decir, entonces la presencia de DHA y EPA le va a dar estabilidad. ¿Y por qué se necesita que esta membrana sea estable? Para que no se destruya, porque va a haber procesos, como vamos a ver en algunas enfermedades que denominan desmielinizaciones. Entonces, el hecho de que tengan DHA y EPA va a evitarse de manera bruta que se pueda desmielinizar o que se puedan, en palabras sencillas, romper estas membranas. Entonces, por eso se necesita que estén estables estas membranas. Gracias, miren, como estaba mostrando, al DHA y el EPA, que forma parte de las vainas de mielina. Y de ese modo puede ocurrir de manera más rápida la transmisión del impulso nervioso. Ahí están presentes entonces estos ácidos grasos. Cuando hablamos entonces de la grasa que está en la sangre, que conocemos como perfil lipídico, esto está conformado por el colesterol total y los triglicéridos. El colesterol total debe estar en rango normal de 150 a 200 miligramos por ciento y los triglicéridos menos de 150. ¿Pero qué conforman, como vamos a ver, este colesterol total? Son las lipoproteínas que están presentes en la sangre conformadas por LDL, VLDL y HDL. Vean ustedes entonces que tenemos ahí un rango normal para ellos. LDL colesterol de 100 a 129 miligramos por ciento, VLDL colesterol de 2 a 30 miligramos por ciento, HDL colesterol de 40 a 60 miligramos por ciento. Son rangos normales que está dentro del valor normal, pero nosotros para recordar podemos, miren, tener de repente los valores en mente, como LDL 120, VLDL 30 y HDL 50. De manera que la suma de los tres máximo alcanza 200. De los tres, que se llama colesterol total, no debe exceder 200 miligramos por ciento. Si pasa de 200, quiere decir que estamos en una situación de hipercolesterolemia. Preocupante, porque algunos cardiólogos cuando sube ese valor te dan tratamiento médico. En algunos casos solamente se puede tratar con la dieta, ¿no? En otros casos, entonces, más de 250 miligramos por ciento, ahí recién se inicia el tratamiento médico. Entonces, eso va a depender de la experiencia del médico. Y los triglicéridos, que también están relacionados con enfermedades cardiovasculares, deben estar en menos de 150 miligramos por ciento. El incremento, entonces, también es de manera, tiene que ser preocupante, porque podría en el tiempo estar relacionado, entonces, como vamos a ver, a la síntesis también de colesterol. Entonces, es muy importante el perfil lipídico de la sangre con estos componentes: colesterol total, LDL, VLDL, HDL y triglicéridos. En la segunda parte que vamos a revisar, vamos a ver que muchos de los productos que consumimos nosotros en la alimentación, en realidad se van a convertir en grasa, pero están enmascarados como carbohidratos. Las bebidas, como ustedes pueden ver,
entonces que están o contienen jarabe de maíz alto en fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa, van a tener tendencia a convertirse en grasa, en ácidos grasos primero, luego en triglicéridos, y eso se va a ir almacenando. Va a incrementarse el tejido adiposo y también se va a ir depositando en el hígado, formando lo que se llama hígado graso. ¿Por qué? Porque la fructosa, miren, no tiene control, no tiene regulación cuando se va a degradar primero en la vía hipolítica y luego, a través de una serie de reacciones, se va a convertir en grasa. Y no es solamente eso, miren, que provoca adicción, es decir, que las personas que consumen grandes cantidades de estos productos van a consumir más y más por la adicción que va a ir generando estos productos. Vamos a ver entonces que la fructosa no tiene o no sufre digestión, no puede digerirse porque ya está como monosacárido. Y por lo tanto entonces se va a elevar muy rápido en sangre, va a llegar muy rápido al hígado y miren, se va a convertir en productos que al final van a generar, van a generar adicción. Lo mismo entonces, estos tipos de productos entonces, los chocolates, las tortas, los caramelos, que, que tienen como endulzante o edulcorante a la fructosa. Entonces lo podemos decir igual a una barrita de manteca, sí, porque miren, si nosotros cuando consumimos un chocolate, no necesitamos probablemente en nuestra dieta, porque lo hacemos simplemente por puro gusto, entonces este chocolate dentro del organismo se va a convertir en grasa. Incluso hay estudios e investigaciones, no reviso unas páginas de internet como Lipids Online, o Lípidos en línea, se llama Lipids Online. Podemos ver ahí un trabajo de investigación donde se ha visto y describe de que el consumir una barrita de chocolate, para que esto se convierta en energía, uno tendría que hacer una actividad física, por lo menos de correr 5 kilómetros al día siguiente. O sea, si en la noche me consumí un chocolate, si yo quiero que esto se convierta en energía, tendría que correr, miren, 5 kilómetros. Yo también me he sorprendido eso, que si no, caso contrario, se va a convertir en grasa. Y si esto va acompañado de algunos productos bandera que tenemos nosotros en el Perú, que son muy ricos en grasa, muy ricos en carbohidrato y grasa, todos ellos, entonces estamos tendiendo nosotros a acumular bastante grasa para ser obesos, acumular grasa en el hígado, acumular grasa en el tejido adiposo. Y se va a convertir, como hemos señalado, en factor de riesgo de todas las enfermedades. De hecho, entonces hay lípidos que son buenos para nosotros, pero siempre en las cantidades normales o que uno necesita, ¿no? En este caso son las grasas de origen vegetal que se muestran en forma de aceites, que se obtienen a partir de semillas vegetales. De todas maneras, entonces, el consumo de estas grasas de origen vegetal en aceites de semillas tiene que controlarse. No se puede consumir en exceso también porque podrían estar depositándose en diversos tejidos como el adiposo y el hígado. De todas maneras va a resultar peligroso el consumo excesivo. Todo tiene que ser en las cantidades que uno necesita. Recordamos entonces de manera general la estructura química de las grasas, pues, que se van a dividir entonces en ácidos grasos saturados e insaturados. Aquí tenemos la estructura química de un ácido graso saturado, que está conformado, miren, químicamente por un grupo carboxilo, grupo ácido, y una cadena hidrocarbonada. La característica de denominar ácido graso saturado es porque presentan enlaces sí. Y de estos ácidos grasos saturados que tenemos desde 2 carbonos a 24, estamos mostrando aquí en rojo de los que ustedes tienen que recordar. Quiere decir que nosotros estos no los vayamos a consumir en la dieta, sí los consumimos, pero los más abundantes, digamos que representen más del 95% en unos casos, en los 80% en la dieta grasa o en la alimentación grasa, es el ácido palmítico y el ácido esteárico. Esto tenemos que siempre recordar. ¿Sí? Algunos de ellos, por ejemplo, de ácidos grasos de cadena mediana, de 10, 8, 6, que son ácidos grasos de cadena mediana, y de cadena corta, de 2 carbonos y 4 carbonos, ácido acético y butírico, sobre todo el butírico, nos podemos encontrar en la grasa de la leche, ¿sí? En la grasa de la leche. Entonces eso cuando vamos a consumir en todo caso una leche natural obtenida directamente de la vaca, ¿no? Que ahora muy poco se expende, más se venden productos enlatados, ¿no? Leche enlatada, en la cual por las consideraciones
que hemos mencionado, que en la propaganda se hace, lo malo que es la grasa, ¿no es cierto? Entonces se le ha quitado la grasa. Prácticamente se venden toda la mayor cantidad de leches enlatadas sin grasa. Lo que quiere decir entonces que hay muy poco de esto. A pesar que podemos tener una alimentación de leche, pero leche enlatada, va a haber muy poca grasa. De tal manera entonces que nuestra dieta va a constituir grasa saturada, ¿no?, que está en las carnes, conformada por ácido palmítico de 16 carbonos y ácido esteárico de 18 carbonos. Eso es lo que más comemos, por favor, y eso es lo que tenemos que recordar. Pues no estamos diciendo que estos no sí forman parte, pero es una pequeña cantidad. Igual los ácidos grasos de cadena larga, como el ácido araquídico, muy larga, perdón, glicémico y linocérico de 22, 20, 22 y 24 respectivamente. Es muy importante considerar ello porque lo que más comemos, es decir, lo de donde vamos a obtener la mayor cantidad de energía va a ser el ácido palmítico y el ácido esteárico. Y obviamente eso es lo que se va a almacenar, gran cantidad. Obviamente no como ácidos grasos, sino unidos al glicerol en forma de triglicéridos. De igual forma, miren, los ácidos grasos son saturados, se les llama así porque presentan dobles enlaces, como en este caso pueden ser conjugados o no conjugados. Lo que más abundan entonces son estos ácidos grasos insaturados no conjugados, perdón, conjugados, que nosotros también podemos sintetizar. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido palmitoleico, que tiene 16 carbonos, un doble enlace en posición 9. El ácido leico, de 18 carbonos, y un doble enlace en posición 9. Estos dos ácidos grasos insaturados, como vamos a ver en el proceso de biosíntesis, los podemos sintetizar, pero no, el organismo humano no puede sintetizar ácidos grasos que tengan más de 2 a más dobles enlaces, como el ácido linoleico, que tiene, por ejemplo, 2 dobles enlaces, y el ácido linolénico, que tiene 3 dobles enlaces. Entonces, estos ácidos grasos, como el ácido linoleico, linolénico, van a ser precursores de otros, como el ácido araquidónico, el ácido eicosa pentenoico, que hemos señalado, y el ácido docosa esenoico. Se necesitan, hemos mostrado entonces dónde se necesita, por ejemplo, el EPA y el DHA. Y el ácido araquidónico vamos a ver que es precursor para la síntesis de prostaglandinas. Y si no hay entonces estas prostaglandinas, entonces vamos a tener algunas alteraciones en las funciones que cumplen ellas. Entonces, miren, se necesita el ácido linoleico y el ácido linolénico y el humano no puede sintetizar. ¿Qué tiene que hacer? Consumirlo en la dieta. Por eso entonces se llaman ácidos grasos esenciales. No olvidar también entonces a estos ácidos grasos esenciales. ¿Por qué se les llama así? Son ácidos grasos que el organismo humano no puede sintetizar, pero necesita. Por lo tanto, tiene que ser ingerido en la alimentación para mantener buena salud. Estamos diciendo entonces en el proceso de biosíntesis cómo a partir del ácido linoleico, linolénico, se van a sintetizar el ácido araquidónico, el ácido eicosapentenoico y el ácido docosahexaenoico. Obviamente, al menos estos dos, EPA y DHA, también lo podemos obtener en alimentación, que son muy abundantes, por ejemplo, en los alimentos de origen marino, en los pescados de manera general. De tal manera, entonces, que esto sí lo podemos consumir directamente. Eso no quiere decir que no debemos de consumir ácido linoleico, linolénico, pero se van a necesitar para la síntesis de ácido araquidónico. Probablemente no es costumbre que nosotros consumamos pescados de manera habitual, ¿no? 1 o 2 veces por semana. Entonces ahí sí se va a necesitar y caso contrario, vamos a mostrar algunos síntomas de carencia. Vimos aquí entonces lo que debemos de recordar de los ácidos grasos, el ácido palmítico y esteárico, hemos dicho por qué, ¿no? Que son grasas de origen sobre todo animal, también en los vegetales. El ácido linoleico, linolénico, fíjense en los aceites de semillas, como algodón, soya, maíz. El linolénico, por ejemplo, obtenido de las semillas de linaza en forma de aceite. El EPA y el DHA, también estamos viendo entonces en alimentos marinos de origen animal, ¿no? Origen animal, de origen marino. Y estos son denominados, miren, omega 3, que son los más importantes con respecto al omega 6. Entonces, esta es otra denominación que ustedes lo han revisado en algún tema y ya saben entonces cuál es la razón de denominar omega, ¿verdad? Muy bien, estos ácidos grasos están unidos a esqueletos, como el caso, por ejemplo,
al glicerol, que es el más común. Tres ácidos grasos se van a unir mediante enlaces éster en las posiciones 1, 2, 3 que cuenta el glicerol, o también denominado alfa, beta y alfa prima. Tres ácidos grasos, entonces va a ser que se denomine triglicérido, triacilglicerol o acilglicerio. Cualquiera de los tres tenemos que manejarlos para poder recordar entonces y hacer referencia que cuando decimos triglicérido se refiere a esta molécula tiene un glicerol y tres ácidos grasos unidos mediante enlace éster, o también triacilglicerol o acilglicerio. El caso de los fosfolípidos también tiene como esqueleto al glicerol, dos ácidos grasos, posición 1 y 2. El tercer enlace es hacia el fosfato, de ahí la denominación de fosfo, y al grupo fosfato está unido a un grupo R. En este caso hemos dibujado la colina, uno de los más abundantes y conocidos que están presentes en las membranas celulares, están presentes en las lipoproteínas, y vamos a ver quizás lo más importante formando parte del surfactante pulmonar, la fosfatidilcolina, también conocido como lecitina. Pues aquí están unidos otros grupos R como etanolamina, inositol, glicerol, etcétera, etcétera, que van a dar la denominación al fosfolípido respectivo. Por ejemplo, está unido etanolamina, se va a llamar fosfatidiletonolamina. Si está unido inositol, fosfatidilinositol. Si está unido glicerol, fosfatidilglicerol, y así sucesivamente. Entonces, estos fosfolípidos forman parte de las membranas celulares. La otra molécula es el colesterol, que está conformado por 27 carbonos, también de naturaleza hidrofóbica. Solamente esta parte del hidroxilo de posición 3 es hidrofílico. Digamos que en este caso denominado el colesterol libre, que sería parte hidrofílica solamente corresponde al OH. Todo lo demás es hidrofóbico. De tal manera entonces que cuando este se une a un ácido graso, en justo el lado hidrofílico del ácido graso, el grupo carboxilo y el OH, van a formar un enlace. De tal manera entonces que el colesterol unido a un ácido graso que se denomina colesterol esterificado va a ser totalmente hidrofóbico. Entonces, cuando uno quiere referirse cuáles son las moléculas totalmente hidrofóbicas que están en el organismo humano, el colesterol esterificado y el triglicérido, o triacilglicerol o acilglicerio. Entonces, las moléculas más hidrofóbicas, totalmente hidrofóbicas, que no tienen por ningún lado interacción con el agua, no pueden formar ni siquiera micelas, porque no tienen ningún lado, ninguna parte hidrofílica, es el triglicérido y el colesterol esterificado. En cambio, por ejemplo, si revisamos los fosfolípidos, este lado, el lado fosfato de la colina, es hidrofílico. Toda esta parte es hidrofóbico. Igual del colesterol libre, todo esto es hidrofóbico, y la parte del OH es hidrofílico. De tal manera que uno puede pensar entonces que ellos pueden formar algún lado de interacción con el agua. En cambio, los triglicéridos y el colesterol esterificado no pueden hacerlo, no hay interacción de ninguna manera, ¿no? Cuando uno va a consumir el alimento de manera general, va a haber procesos de regulación y liberación de enzimas y una serie de productos que van a servir para la buena digestión de los alimentos. Esto es para todos los alimentos, ¿no? Por ejemplo, hay neurotransmisores, aminas biológicas o biógenas y hormonas que van a propiciar la liberación, miren, de secreciones que van a ayudar en el proceso de digestión. Sobre todo aquí, cuando va a ocurrir digestión, se necesitan de enzimas. Y ustedes recuerdan entonces, la digestión de los alimentos ocurre en 4 ambientes, de manera general: la boca, el estómago, la luz del intestino y la célula intestinal, que va a ocurrir exclusivamente para las proteínas. Pero tiene que llegar ahí entonces secreciones que contengan enzimas. ¿Y quiénes van a propiciar estas secreciones? ¿Quiénes van a estimular estos neurotransmisores, aminas biológicas, hormonas? Por ejemplo, el caso de la acetilcolina. Cuando llega el alimento a ese lugar, se va a estimular entonces a través de una serie de receptores para que se puedan liberar estos neurotransmisores, aminas biológicas y hormonas, y propician esta secreción. Bien, por ejemplo, acetilcolina, secreción salival, que va a estar conformado obviamente fundamentalmente por la amilasa salival. La secreción gástrica, el jugo gástrico, ¿no?, a través del ácido clorhídrico y algunas enzimas. La secreción de enzimas pancreáticas, también conformado
por enzimas y bicarbonato, y la secreción de electrolitos, y ya vieron probablemente en carbohidratos que se necesita sodio para la absorción de glucosa y galactosa, y van a ver para el caso de los aminoácidos. De igual modo, miren la histamina, la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, la serotonina, la secreción de cloruro de sodio. Esto va a ocurrir, por ejemplo, en el intestino delgado, porque muchos de los nutrientes, como glucosa y galactosa y aminoácidos, necesitan de sodio para ser absorbidos. La gastrina, secreción de ácido clorhídrico y pepsina, en forma inactiva como pepsinógeno. La colecistoquinina, por ejemplo, estimula la contracción de la vesícula biliar. Vamos a ver aquí entonces que se necesita bilis para la emulsificación de las grasas y la secreción de enzimas pancreáticas. Igual la secretina, que favorece la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato. Favorece la secreción de enzimas pancreáticas de modo sinérgico con la colecistoquinina. Es decir, entonces, de manera general, la llegada del alimento a los diferentes lugares va a estimular propiamente su digestión, es decir, la liberación de productos y sobre todo de enzimas que van a digerir en general los alimentos. La dieta grasa que consumimos a diario normalmente o de manera general está conformado por estas moléculas y el más abundante son los triglicéridos. ¿Cuántos representan? 90%. Es decir, lo que más comemos nosotros en nuestra dieta grasa son triglicéridos, 90%. También obviamente está acompañado de fosfolípidos, colesterol libre, colesterol esterificado y muy poco de ácidos grasos libres, que todos ellos en conjunto representan el 10%. Tenemos que recordar entonces también que esto va a depender mucho de lo que nosotros consumamos, porque hay gente que hace dietas estrictas, ¿no? O en el caso de los veganos, pero de manera general, la mayor cantidad de la población está consumiendo de esta forma, ¿no? Porque siempre en nuestra dieta hay algún tipo de carne, ¿verdad? De carne de res, de chancho, de pollo, de pescado. Todos ellos entonces van a tener un mayor o menor, pero en promedio, triglicéridos un 90% y el resto solo el 10%. Salvo, como estoy diciendo, que nuestra alimentación sea muy estricta, ¿no? Que sea muy baja en grasas, ¿sí? Como las dietas blandas, ahí va a disminuir el porcentaje de triglicéridos, pero de manera general, esto es para la mayor cantidad de la población. Entonces, cuando nosotros hemos consumido una dieta, una dieta grasa, tenemos que pensar que en las gotas de grasa que vamos a observar hay gran cantidad de triglicéridos en la dieta. Cómo se observa los triglicéridos y lo que está en color rojito es el colesterol esterificado. Así lo hemos dibujado entonces. Siempre vamos a mostrar nosotros el colesterol en esta estructura, ¿no? Vean ustedes entonces en color rojito, esto que estaría como una colita sería el ácido graso unido al colesterol, por eso le denominamos colesterol esterificado. La dieta grasa entonces contiene una gota en la cual están ensamblados, juntos, pegados, los triglicéridos y el colesterol esterificado. Hemos dicho entonces que ellos no tienen ningún lado hidrofílico, todo es hidrofóbico y gracias a la naturaleza hidrofóbica ellos están juntando mediante fuerzas hidrofóbicas, ¿no? Porque casi siempre entonces los productos, los alimentos están embebidos en agua. Y como esto está seguramente en agua, por ello tienden a juntarse entre ellos mediante fuerzas hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, miren, también vamos a imaginar cuando se van a querer cortar estos triglicéridos, va a ser un poco difícil. Todos ellos están juntitos, pegados. Pues así es una gota de grasa. Veamos entonces cómo es la digestión y absorción de los lípidos. Es lo que quería mostrar, miren, en el lado izquierdo. Es una foto real de una gota de aceite de oliva. Fíjense, está conformado por triglicéridos también, ¿no? Pero en este caso la mayoría son ácidos grasos insaturados. Miren cómo se abrazan, cómo están pegados los triglicéridos en esta gotita de aceite. Yo lo he dibujado así, como que estuvieran separados, pero fíjense cómo están los triglicéridos en esta gotita de aceite, en esta gota de grasa, aceite de oliva. Miren cómo están muy pegados. Imagínense la gota mucho más grande, como solemos consumirlo en nuestra dieta. Y entonces, esto es lo que tiene que digerir el ser humano. Con las enzimas tiene que ir cortando los ácidos grasos para que puedan ser absorbidos, ¿no? Imaginen esto unas 10 veces más grande. Así lo vamos a consumir.
10 veces más grande, esto sería terrible. Es difícil realmente la digestión de los triglicéridos. Entonces vamos a ver en esta primera parte cómo es la digestión de los triglicéridos. ¿Dónde ocurre? En tres ambientes. En la cavidad oral, en el estómago y en el intestino delgado. En esos tres lugares, veamos entonces, está presente las siguientes enzimas. La lipasa sublingual, que se produce debajo de la lengua. En el estómago está la lipasa gástrica. Y en el intestino delgado hay tres enzimas, la lipasa pancreática, la colipasa y la isómeras. En la cavidad oral, debajo de la lengua, como se produce la lipasa sublingual, el gran problema es que la lipasa sublingual tiene un pH óptimo de 4 a menos. Y el pH de la boca es 7. Y como el pH de la boca es 7, esta lipasa sublingual no tendrá mucha actividad ahí. Va a haber prácticamente, o va a ser nula la digestión de triglicéridos en la boca, porque la lipasa sublingual no está en condiciones de un pH óptimo. Por lo tanto, entonces, cuando llega la alimentación grasa a la boca, no va a ser digerida prácticamente en nada. Entonces, el alimento pasa al estómago. Ahí se va a encontrar con la lipasa gástrica. Pero si ustedes vemos, cuando llega el alimento al estómago, el estómago tiene un pH ácido que va de 1 a 2, ¿cierto? Por lo tanto, aquí sí va a poder actuar la lipasa sublingual. Junto con la lipasa gástrica van a empezar entonces la hidrólisis de los triglicéridos. Veamos entonces cómo es. Miren, ahí está. La lipasa gástrica y la lipasa sublingual pueden cortar los ácidos grasos de posición 1 y 3, digamos de los extremos, pero no van a poder cortar del ácido graso de posición 2 o posición beta. De tal manera que se pueden obtener diacilgliceroles si corta uno solo, o monocilgliceroles si son cortados los dos. Pero otra vez, miren, vamos a ver. Esto es difícil de digerir, muy difícil de cortar, de tal manera entonces que va a haber mucha dificultad en la acción que va a tener la lipasa gástrica o lipasa ácido resistente. Muy poco entonces de los triglicéridos van a poder ser hidrolizados, como vemos aquí en esta figura, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer la lipasa gástrica es ubicarse en los extremos, en la parte marginal externa, y cortando poco a poco algunos triglicéridos, formando diglicéridos, estamos aquí, diacilgliceroles, o monoglicéridos o monoacilgliceroles. Y ellos pueden ir ayudando a formar unas cuantas micelas para poder encerrar y de pronto siga actuando la lipasa gástrica. Pero muy poco de las gotas de grasa son digeridas en el estómago. Muchos artículos señalan que no pasan del 5%. Hemos leído algunos pocos, ¿no? Uno o dos creo, que donde dicen que sí puede alcanzar hasta un 20%. ¿No? Tendría que estar mucho tiempo de pronto el alimento graso en el estómago, ¿verdad? Así es lo que señalan. Pero en general la mayoría señala de que la digestión de los triglicéridos en el estómago nunca pasa del 5%, o sea, es poco significativo. De tal manera entonces de que como no ocurre digestión de los triglicéridos en la boca, en el estómago solo alcanza el 5%, la mayor digestión tiene que ocurrir en el intestino delgado, en la luz del intestino. ¿Sí? Entonces, esta gota de grasa prácticamente no se ha reducido de tamaño, solo un 5%. De esta manera, entonces, va a pasar todo el alimento, en este caso los triglicéridos, al intestino delgado. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la luz del intestino? Vamos a ver entonces que la llegada del alimento al intestino, ya hemos visto que incluso la acetilcolina propicia la liberación de la bilis. Entonces la bilis se va a liberar al intestino y las enzimas pancreáticas conformadas por estas tres, lipasa pancreática, colipasa e isómeras. ¿Qué va a ser la bilis que contiene ácidos o sales biliares? 50%, 50%, ¿verdad? La bilis contiene 50% de ácidos biliares y 50% de sales biliares. ¿Qué función van a cumplir? Una función detergente. ¿Cuál es esa función? La emulsificación. ¿Qué cosa es emulsificación? Es la conversión simplemente de una gran gota de grasa en gotitas pequeñas. Lo estamos mostrando como un esquema, pero aquí podemos verlo, miren ya prácticamente como una reacción química. Esta gran gota de grasa que tiene miles de triglicéridos, la bilis que tiene un lado hidrofóbico y un lado hidrofílico, miren cómo va encerrando a pequeñas unidades de triglicéridos, ¿sí? Estos
que están cerca del triglicérido, en la parte hidrofóbica, y la parte hidrofílica está mostrándose en la parte externa, cumpliendo esta función detergente, ¿no? De ir separando en pequeñas unidades. Yo lo he dibujado así de 3 en 3. Obviamente pueden ser de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de repente hasta 10 unidades. Pero esta separación en pequeñas micelas, en pequeñas unidades de triglicéridos, va a hacer de que las enzimas puedan actuar de manera más adecuada. No es lo mismo, miren, que las enzimas, que viene a condición que la lipasa rodee a esta gota de grasa, que obviamente me ha quedado corto, esto es mucho más, son millones de triglicéridos que están unidos juntos. Sí, no es aquí, no se alcanza el espacio, por eso no lo hemos dibujado tan grande, ¿verdad? Se están imaginando que esto es mucho más grande y que las enzimas están rodeando y van a poder cortar, pero no van a poder hacerlo. Pero va a ser más práctico y más fácil el hecho de que hayan sido separadas en pequeñas unidades, en pequeñas micelas, que contienen pocas unidades de triglicéridos. Aquí va a ser mucho más fácil que la enzima o las enzimas puedan actuar. ¿Sí? Y entonces es muy importante que ocurra la emulsificación, la conversión de una gota de grasa en gotitas pequeñas. Entonces, en esta situación, las miles de micelas que se han formado va a hacer que ahí actúe entonces la lipasa pancreática a abortar, miren, similar a la lipasa gástrica en los ácidos grasos que están ubicados en posición 1, 3 o alfa y alfa primo. Solo los extremos pueden ser cortados también por la lipasa pancreática, de tal manera que se pueden obtener diacilgliceroles y monoacilgliceroles. El mayor porcentaje que se va a obtener va a ser de monoacilgliceroles, muy poco de diacilgliceroles. Veamos entonces aquí cómo es la acción de la lipasa pancreática. Hemos dibujado entonces una micela con 3 triglicéridos y la lipasa pancreática que empieza a cortar. Pero para tener una mejor acción necesita unirse de manera fuerte a la micela y para eso necesita de la colipasa. Digamos que la colipasa es un adherente, una proteína que permite que la lipasa pancreática esté unida a la micela. Y de ese modo, entonces, miren, ustedes imaginan cada una de las micelas que se han formado, las gotitas de grasa, producto de la emulsificación, van a ser ahora hidrolizados, cortados de manera efectiva. Más fácil que se puede ir cortando estas unidades, estas pocas unidades que hay en cada micela. Hubiera sido muy difícil el corte, la hidrólisis de los triglicéridos que están unidos en una gran gota de grasa, ¿verdad? Así entonces lo vamos a poder hacer de manera efectiva. Es muy importante que ocurra la emulsificación. Pero en forma general, como he dicho, la lipasa pancreática solo permite que se obtengan hasta monoacilgliceroles, porque no puede hidrolizar, no puede cortar enlace de posición 2. Entonces, hay otra enzima que hemos dicho que se llama isomerasa, va a isomerizar, colocar el ácido graso de posición 2 en posición 1, miren, o 3. ¿Sí? En este caso lo hemos puesto en este extremo, ahora sí puede cortar la lipasa pancreática. Pero otra vez, seguimos insistiendo, ¿demora mucho? Sí, demora. Miren, tiene que trabajar la lipasa junto con la colipasa, con la isomerasa. Entonces esto va a ser bien difícil, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de los triglicéridos se van a digerir completamente a ácidos grasos y glicerol? Miren, aquí está, 33%. Solo 33% del 100% de grasa que consumimos se digiere completamente ácidos grasos más glicerol. El mayor porcentaje permanece, hemos dicho, como monoacilglicerol. Obviamente hay también un pequeño porcentaje de diacilgliceroles. El mayor porcentaje está como monoacilgliceroles. ¿Pero se puede resolver así? Sí. El problema sería que no se corte o no se hidrolice un grupo de triglicéridos. Eso sería peligroso, porque como no se va a digerir, va a provocar contracciones muy fuertes en el intestino, los espasmos que van a provocar mucho dolor. Entonces, ¿se tiene que hidrolizar? Sí, al menos que lleguen, como hemos visto, en mayor porcentaje a monoacilgliceroles, que representaría el 67% con los diacilgliceroles. Aquí mostramos un resumen entonces. Primero, la acción de la lipasa pancreática, obviamente ya hemos visto que tiene que estar emulsificada en pequeñas unidades, que va a cortar uno para formar diacilgliceroles. Estos se pueden absorber, miren, pasar al acero intestinal muy poco. La mayor parte va a convertirse en monoacilgliceroles, siempre por la acción de la lipasa pancreática, la isomerasa que puede trasladar y puede cortar luego la lipasa pancreática para obtenerse entonces
el glicerol, que puede ser absorbido por difusión pasiva, porque es una molécula pequeña, y miren lo que está sucediendo en la célula intestinal. Se forman el diacilglicerol, el monoacilglicerol que han sido absorbidos, y acá se va a reconstituir otra vez. Se va a unir un ácido graso para volver a conformar el triglicérido. Igual los monoacilgliceroles se van a unir ahí dos ácidos grasos para formar el triacilglicerol. El caso del glicerol también se va a unir con los ácidos grasos para formar también triacilglicerol. Es decir, de manera general, todo va a hacer que se rearme el triacilglicerol. Y hemos dicho que es totalmente hidrofóbico. Esto no puede pasar directamente a la sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues sus fuerzas hidrofóbicas se van a juntar formando una estructura que se llama el kilómicro. Un tipo de lipoproteína que va a darle hidrofilicidad, se va a formar una cáscara, como estamos viendo aquí, que va a ser de naturaleza hidrofílica, y eso recién puede pasar a los vasos linfáticos. Obviamente aquí estamos poniendo solo triglicéridos, pero vamos a ver también que aquí en el núcleo no solamente va a haber triglicéridos, sino también colesterol esterificado. ¿Cuál es el objetivo? Que se forme una capa, una cáscara externa que sea de naturaleza hidrofílica, y esto pueda pasar al agua primero de la linfa y luego esto pase a la sangre. Es mucho trabajo en la digestión que demora bastante, pero para que luego en la célula intestinal se vuelva a rearmar los triglicéridos, conformen el kilómicron para que recién puedan ser trasladados a la linfa y luego a la sangre para ser llevados a los tejidos que necesitan. También miren, los fosfolípidos que consumimos en la dieta van a ser cortados y hidrolizados por enzimas que son producidas por el páncreas. Una es la fosfolipasa A1 y la otra es la fosfolipasa A2. Vean ustedes el lugar de corte, A1 en la porción del ácido graso 1 y la A2 el ácido graso de porción central. Esta digestión es excluyente. ¿Cómo así excluyente? O sea, si actúa la fosfolipasa A1, ya no puede actuar la fosfolipasa 2 y viceversa. Si actúa la fosfolipasa 2, ya no podrá actuar la fosfolipasa A1. Es uno u otro. Por eso decimos la digestión de los fosfolípidos es excluyente. Y no hay problema porque cualquiera de los dos que se ha obtenido, que se llama lisofosfolípido, va a ser absorbido. ¿Ya? Así ocurre entonces, o así se han hecho las investigaciones en la digestión de los fosfolípidos realizados por la fosfolipasa 1 y A2. Si retira este ácido graso, va a quedar un lisofosfolípido con un ácido graso de posición 2. Y si se retira el ácido graso de posición 2, va a quedar un lisofosfolípido, pero con un ácido graso unido en la posición 1. No se van a digerir o cortar los dos. Por eso nos decimos entonces, la digestión de fosfolípidos es excluyente. De igual forma, entonces, el páncreas produce una enzima que se llama colesterol esterasa, que va a cortar e hidrolizar el ácido graso unido en este grupo hidroxilo de posición 3, liberando entonces el ácido graso y colesterol. Entonces, hay que recapitular cuáles son los productos de la digestión de los triglicéridos, fosfolípidos y colesterol esterificado. Primero, entonces, ácido graso y glicerol. ¿Cuánto? ¿Cuánto se ha formado? 33%. Acá no hemos puesto ya los monoglicéridos, ¿no es cierto? Los monoglicéridos o monoacilgliceroles con un poquito o con un poco de diacilglicéridos que representan el 67%. ¿Qué más? Colesterol. ¿Sí? Estos son los productos entonces de la digestión de los triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Bueno, ácido graso, glicerol, monoglicéridos, en mayor porcentaje, casi el 67%, y glicéridos o diacilgliceroles y colesterol. Entonces ahora ellos tienen que ser absorbidos. Los ácidos grasos, ya se conoce ahora, que son ingresados por una proteína Z. El glicerol, hemos dicho ya, se absorbe por difusión pasiva, lo ingresa muy fácilmente. Luego, en el acero intestinal, se van a condensar para formar otra vez los triglicéridos. Ya vimos también entonces para los triglicéridos y los monoglicéridos, que también todos ellos se van a convertir en triglicéridos. El colesterol va a ser absorbido por una proteína que se llama NPC1L1 y en el acero intestinal se va a juntar con el ácido graso para formar colesterol esterificado. Todos ellos, miren, triglicéridos y colesterol esterificado
van a juntarse mediante fuerzas hidrofóbicas y miren, en la selva intestinal se va a formar una capa hidrofílica para que pueda ser pasado a la linfa y luego a la sangre. ¿Cómo se llama este tipo de lipoproteína? Kilomicrón. Es importante hacer investigaciones y como ustedes están haciendo investigación formativa, que poco a poco se van informando de investigación. En la antigüedad, digamos hace más de 20, 30 años, se decía que los ácidos grasos, los monoglicéridos, ingresan por difusión pasiva, ¿sí? Igual el colesterol, ¿no? Como es de naturaleza lipídica, va a entrar por difusión pasiva. Sin embargo, miren, está investigadores que se han dedicado a ver, entonces, realmente eso es aquí, por ejemplo, NP significa Niemann-Pick, por eso le he dado este transportador, el nombre del que ha hecho la investigación, Niemann-Pick, NP. He encontrado que el colesterol se absorbe mediante este transportador. ¿Y qué ha sucedido en el tiempo? Miren, así, ¿no? Esto tiene más de 10 años. Otros investigadores han buscado un medicamento para inhibir esta, este transportador. ¿Y qué logran con eso? Que el colesterol que se consume en la dieta en personas que tienen hipercolesterolemia va a hacer entonces que no incremente este colesterol. ¿Eh? Pacientes que tienen hipercolesterolemia, como vamos a ver entonces, con este medicamento, este Timiva, se va a impedir, se va a inhibir este transporte y el colesterol ya no va a ingresar. ¿Sí? No ingresa. Y como vamos a ver también, el organismo humano, el hígado, tiene una gran capacidad para sintetizar colesterol. Y de igual forma, entonces, ahí ya se tienen medicamentos desde hace muchos años, se llaman las estatinas, que impiden la síntesis de colesterol. Entonces, se ataca por dos bandos, tanto en la síntesis como en la absorción. Eso va a determinar entonces que en poco tiempo, pocos meses, o de repente semanas, pocas semanas, el paciente disminuya los niveles de colesterol. Es más, miren, ahora ya existen pastillas donde están los dos, una estatina como la atorvastatina y el ezetimibe. ¿Para qué? Para disminuir los niveles de colesterol en sangre. Uno, miren, atacando en la absorción del colesterol y el otro impidiendo la síntesis de colesterol. Por eso es muy importante hacer las investigaciones, porque si nosotros, si digamos, si hubiera quedado con las investigaciones antiguas de que el colesterol se absorbe o se puede pasar directamente por su naturaleza lipídica, entonces no se hubiera encontrado entonces el transportador y no se tendría un medicamento para inhibir la absorción de colesterol. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es muy importante hacer las investigaciones. Entonces, el kilomicrón que se ha formado en la célula intestinal va a pasar a la linfa, ¿cierto? Y de la linfa va a pasar a la sangre, para ser llevado a los tejidos que se necesitan. Entonces, aquí estamos mostrando, como vamos a ver más adelante, también un tipo de lipoproteína que es el kilomicrón, que en la parte central, en el núcleo imaginario, como hemos señalado, se van a juntar los triglicéridos y el colesterol esterificado por su naturaleza hidrofóbica. Y esto entonces se va a envolver, ¿no? Por estas moléculas que van a darle hidrofilicidad. Es eso para que se puedan combinar con el agua de la linfa y luego con el agua de la sangre. ¿Quiénes forman parte de esta envoltura externa, de esta cáscara? Una apoproteína, un tipo de proteína, pero en este caso va a ser, vamos a ver, la ApoB48, sintetiza en la célula intestinal. Luego tenemos la lecitina o fosfatidilcolina, un tipo de fosfolípido, miren que es la mayor parte, y también el colesterol libre. Estamos viendo entonces de que lo que interacciona con los triglicéridos y colesterol esterificado es la parte hidrofóbica de estas moléculas y la parte externa es hidrofílica, que es lo que se va a combinar con el agua de la linfa y luego con el agua de la... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de una lipoproteína? ¿Por qué se está formando? Todas las lipoproteínas que se forman tienen como objetivo, entonces, esconder, ¿verdad? A los triglicéridos, el colesterol esterificado, como ellos no pueden combinarse con el agua de la sangre, ahora con esta envoltura van a poder entrar fácilmente a la linfa, luego a la sangre, para ser llevado a los tejidos. Porque si no habría, miren, no habría esta envoltura, entonces simplemente los triglicéridos y colesterol esterificado no podrían ser llevados a ninguna parte. ¿Por qué? Porque son de muy o totalmente hidrofóbicos, no pueden juntarse con el agua de la sangre.
Cuando hay una alteración en la digestión, en general, como hemos visto, de los triglicéridos o de las gotas de grasa, simplemente no se va a poder digerir y va a aparecer estos triglicéridos o grasas en las heces. A eso se denomina esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? Presencia de grasa en las heces. Presencia de grasa en las heces. Y este análisis se hace de manera muy sencilla con un compuesto químico que se llama Sudan 3, que va a teñir, miren, a las grasas así de color anaranjado. Vean ustedes acá. Bueno, yo veo naranja, parece color caoba. Así va a ser, miren. O color ladrillo. ¿Sí? Ahí estamos mostrando entonces en esta muestra de heces que se ha utilizado el Sudan 3 en un paciente y se observan las grandes gotas de grasa que no han sido digeridos por diversas razones. ¿Cuáles son las razones? Una primera razón sería el consumir un exceso de grasa, ¿no? Consumir, digamos, 1, 2, 3 adobos en un domingo o de repente un chicharrón de chancho en exceso, ¿no? Ahí podría ocurrir. Entonces, ahí seguramente no ocurre una buena emulsificación, un exceso de grasa, no puede poder digerirse de manera completa y aparece. Y eso se va a manifestar con dolores muy fuertes a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque los triglicéridos que no han sido absorbidos van a pasar al intestino delgado y entonces ahí va a provocar contracciones fuertes que van a provocar mucho dolor, cólicos intestinales, producto del exceso de grasa. ¿Sí? Eso sería, digamos, en situaciones muy esporádicas donde vayamos a consumir mucha grasa. Pero en otras situaciones puede haber esteatorrea cuando haya enfermedades del hígado, por ejemplo, ¿sí? En las hepatitis viral, alcohólica, farmacológica, hepatitis grasa, donde va a ir perdiendo función el hígado. Y una de las funciones importantes que tiene el hígado es la síntesis de ácidos biliares o sales biliares a partir del colesterol. No habría una buena síntesis, una buena producción, y hemos visto que entonces que los ácidos sales biliares participan en la emulsificación. Si produce menos y uno consume grasa, entonces no se va a poder emulsificar, no hay una buena digestión y eso va a provocar esteatorrea. O si no, cuando hay enfermedades pancreáticas. ¿Por qué? Porque el páncreas produce tres enzimas, ¿verdad? Fundamentalmente la más importante que realiza la hidrólisis o digestión de triglicéridos. Entonces, la más importante, una pancreatitis, un cáncer pancreático, entonces no se va a ver, no hay una buena producción de lipasa pancreática o de las otras colipasa e isomerasa. Eso también va a provocar entonces esteatorrea, no hay una buena digestión de triglicéridos, por lo tanto, aparición de grasa en las heces. Lo mismo cuando haya daño intestinal. Estamos viendo entonces que la mayor digestión de los alimentos en general, y ahora estamos viendo las grasas, ocurre en la luz del intestino. En la luz del intestino. Es decir, si hay daño en el intestino de manera general, sobre todo en la mucosa, entonces no hay una buena digestión. Si una persona tiene un proceso diarreico de varias horas, de repente algunos días, entonces se va a depletar mucho de lo que está en la mucosa intestinal, que contribuye y participa de manera adecuada a la digestión. De tal manera entonces que cuando ocurra eso, pues, una diarrea, por ejemplo, pues no va a haber una buena digestión de los triglicéridos. Y eso entonces puede provocar presencia de estos triglicéridos de grasa en las heces. Muy bien, entonces tenemos tres causas y una cuando haya un exceso de consumo de grasa en la alimentación. Bien, entonces ya la grasa va a ser llevado a los diferentes tejidos para que pueda ser utilizado como fuente de energía. ¿Cuáles son los tejidos que necesitan más de esta grasa? Primero, entonces, el músculo esquelético, como estamos viendo, ¿sí? El músculo esquelético y el músculo cardíaco o el corazón utilizan mucha grasa como fuente de energía. También lo va a hacer el hígado. Son entonces los tres tejidos que van a utilizar la mayor cantidad de grasa como fuente de energía. En cambio, la grasa va a ser llevado al tejido adiposo, pero para su almacén. O sea, si se consume en exceso, se va a almacenar en el tejido adiposo.
Pero los que utilizan como fuente de energía son el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el hígado. ¿Quiénes no utilizan la grasa? El cerebro y los eritrocitos como fuente de energía. No utilizan la grasa como fuente de energía el cerebro y los eritrocitos. ¿Por qué no el cerebro? Porque la barrera hematoencefálica impide el paso de la grasa, de los ácidos grasos. No va a poder pasar por la barrera hematoencefálica, por lo tanto, el cerebro no puede utilizar la grasa como fuente de energía. Y también los glóbulos rojos. No puede ingresar allí. Además, si pudiera ingresar en todo caso, miren, vamos a ver que cuando se va a obtener como energía, cuando se va a obtener energía a partir de la grasa, esto sí va a ser sí o sí totalmente aeróbico. Porque ustedes han visto, por ejemplo, la oxidación de la glucosa puede ser aeróbica o anaeróbica, o sea, en presencia o ausencia de oxígeno. Y vieron además que en el glóbulo rojo ocurre de manera anaeróbica. Y uno dice, ¿por qué? Porque no tiene mitocondrias, ¿no es cierto? Y en cambio, los lípidos, como vamos a ver, como el ácido palmítico y el ácido esteárico, cuando se van a degradar para que se conviertan en energía en forma de ATP, sí o sí es aeróbico. O sea, no existe una degradación o una oxidación de grasa que sea anaeróbica. Es totalmente aeróbico. Y para ello, ¿qué se necesita? Mitocondrias. El glóbulo rojo no tiene mitocondrias. ¿Ya? Pero además no pasa, no ingresa la grasa entonces al glóbulo rojo y al cerebro. Ellos utilizan la mayor cantidad de energía. Miren, aquí mostramos ya que cuando el kilomicrón va a pasar a la sangre, esto estamos obviamente viendo que cuando hemos consumido el alimento, cuando hemos hecho el consumo del alimento, ¿no? Que siempre está constituido por carbohidratos, ahora estamos viendo lo de lípido y proteínas, pero estamos viendo de manera específica cómo es entonces el transporte de la grasa para que pueda ser utilizado por los tejidos. Entonces, la lipoproteína que hemos visto que se forma en la célula intestinal, en las células de la mucosa intestinal, es el kilomicrón. Sale entonces a la linfa, de ahí de la linfa a la sangre, y miren, cuando llega la sangre, en los capilares pegados al músculo esquelético, al músculo cardíaco y al adiposo, hay una enzima que se llama lipasa lipoproteína. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a ir hidrolizando, va a ir cortando los triglicéridos y entonces va a introducir ácidos grasos al músculo esquelético cardíaco y al adiposo, pero en el músculo esquelético y cardíaco, miren, se va a convertir en energía y en el adiposo se va a ir almacenando. De tal manera entonces que el kilomicrón cuando ha sido, miren, cortado en sus triglicéridos, se va a reducir más del 90%, más del 90%. Ya, si es de este tamaño, se va a reducir entonces en un 90%. O sea, prácticamente la mayor parte de triglicéridos ha sido hidrolizado. Entonces, eso chiquitito que queda de kilomicrón se llama remanente. Eso va a ser reconocido por el hígado, va a ser introducido ahí, para que el hígado también utilice esa grasa como fuente de energía y estamos consumiendo en exceso, se va a ir acumulando. ¿Eh? Se va a ir acumulando o vamos a ver que también podría formar parte de una lipoproteína que sintetiza el hígado. Entonces, miren, esta es la forma como va a llegar a los tejidos. ¿Estamos bien? Miren, cuando el kilomicrón, los triglicéridos de los kilomicrones van a ser hidrolizados por la lipasa lipoproteica. Entonces uno dice aquí, los ácidos grasos que están llegando, claro, el músculo está trabajando siempre, ¿no? Las 24 horas del día. ¿Cuánto de masa muscular tenemos? A ver si pueden responder esa pregunta. ¿Cuánta de masa muscular hay en una persona de 70 kilos? ¿Estamos ahí? ¿Cuántos kilos de músculo esquelético tenemos en total? Una persona con actividad moderada tiene 15 kilos de masa muscular.
¿ah? Con actividad moderada. Si digamos nosotros que no hacemos ejercicio intenso, o digamos ejercicios de fuerza potencia, ¿no? Por ejemplo, vayamos a levantar pesas, ¿no? Solamente una actividad moderada, una actividad rutinaria, como caminar, ir a la combi, hacer compras al mercado, salir un rato a caminar, eso es una actividad moderada, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tendrá una persona de 70 kilos? 15 kilogramos de masa muscular selecta. Y la cantidad de grasa, si ustedes estiman la cantidad de cuánto de grasa debe tener una persona de ese peso, pues más o menos unos 12 a 13 kilos, ¿verdad? De 12 a 13 kilos, más o menos. Puede llegar en casos extremos hasta 14 kilos. ¿Estamos bien? A ver, saquemos la cuenta. Entonces, así más o menos de grasa vamos a tener un poquito menos de masa muscular. ¿Cuánto pesa un corazón? 350 gramos. En promedio se dice 300 gramos. Entonces, miren, 15 kilos representa 50 veces más de músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Estamos bien? 300 gramos frente a 15 kilos. ¿Estoy bien? A ver, saquen la cuenta, si no me dicen, a ver si me he equivocado. Son 300 gramos el peso de un corazón y 15 kilogramos. ¿Cuántas veces hay más masa muscular que corazón o músculo cardíaco? A ver, díganos, por favor, ¿estoy bien o no? 50, sí. 50 veces, ¿sí? Claro, porque podríamos decir, como el corazón trabaja fuerte, como trabaja, miren, hace 75 latidos por minuto, podríamos pensar entonces que el corazón necesita más. Obviamente, por gramo, sí, por gramo de músculo cardíaco y gramo de músculo esquelético, de hecho que el corazón gana. Pero como hay mayor cantidad de músculo esquelético, 50 veces como ustedes están estimando, entonces gana ahí de mucha energía y músculo esquelético, ¿verdad? Le gana al corazón. Quien utiliza la mayor cantidad de energía en general, de todos los combustibles, en este que ya han visto ustedes de glucosa, ahora de grasa, es el músculo esquelético. Esto, miren, va a determinar, como estamos viendo en este caso, la acumulación, que durante el estado bien alimentado, entonces, se esté formando la grasa, que se esté almacenando, se almacene la grasa, sobre todo en gran cantidad en en el tejido adiposo, ¿verdad? Ahí se va a acumular. Muy bien, síntesis, va a ocurrir la síntesis en el estado bien alimentado. Muy bien, eso ha pasado cuando nosotros hemos consumido nuestro alimento. Ahora en la mañana, no sé si lo han hecho, si lo hacen a la hora del almuerzo, eso va a ocurrir, se está almacenando la grasa. ¿Listo? Muy bien. Una vez que nosotros hemos consumido el alimento y ha ocurrido la digestión, la absorción, ha sido llevado a los tejidos, vamos a tener que estar en un estado en algún momento de ayuno, que se llama ayuno corto, ¿verdad? Entonces, el tiempo que se demora en digerir el alimento que está presente en el estómago y pasa al intestino, también termina de digerirse y se absorbe, se llama estado postprandial. Entonces, cuando estamos comiendo el alimento, ¿no? Estado bien alimentado. Se le llama estado bien alimentado porque nosotros hemos consumido una cantidad de alimento que ha propiciado la saciedad, o sea, ya no queremos más, ¿sí? Eso es bien alimentado. Ahora, no sabemos si es estado bien nutrido, porque tendríamos que evaluar si esa alimentación tiene todo lo que necesitamos en cuanto a proteínas, lípidos, que estamos viendo ahora, carbohidratos, vitaminas y minerales, ¿verdad? Eso sería estado bien nutrido. Tendría que hacerse una evaluación de lo que hemos comido para ver si contiene todo eso. Pero normalmente, entonces, estamos consumiendo el alimento hasta saciar el hambre y a eso le llaman el ciclo de la alimentación, o sea, simplemente estado bien alimentado. Y está propiciando entonces que ahora la grasa se almacene, sobre todo, como estamos mostrando aquí, en el tejido adiposo, de pronto algo en el hígado. Eso es el estado bien alimentado. Postprandial. ¿Cuánto tiempo demora en digerirse? 2 horas, 3 horas, depende de la cantidad que hemos consumido. Lo máximo es 3 horas. Algunos dicen hasta 4 horas, pero consideramos que es 3 horas. Una vez que hemos consumido el alimento, hemos terminado, digamos, a las 7 de la mañana de tomar nuestro buen desayuno, entonces el estado postprandial sería desde las 7, considerando 3 horas,
hasta las 10 de la mañana. Todavía no estamos a las 10, entonces a las 10, digamos, va a empezar nuestro ayuno corto. ¿Sí? Miren cómo va a ocurrir esto. Y por eso lo tenemos que relacionar con el metabolismo de carbohidratos. A las 10 que empieza nuestro ayuno corto, ¿qué va a suceder? La glucosa empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hicieron metabolismo de carbohidratos, la glucosa que llega a la sangre y va a ser llevado a todos los tejidos, cuando va a llegar a las células beta del páncreas, va a propiciar la liberación de insulina. Y la insulina es la que estimula los procesos de síntesis, ¿verdad? Y la glucosa se mantiene en valores normales. Bueno, obviamente, cuando uno ha consumido recientemente alimento, puede llegar hasta 145 miligramos por ciento. Pero ahora que no estamos consumiendo, se ha terminado, como he dicho, de digerir, hemos estado postprandial 3 horas. 10 de la mañana, 10 de la mañana comienza a disminuir los niveles de glucosa. Manejábamos un valor de 90 miligramos por ciento en promedio, digamos, comienza a ser 88, 85, de pronto 80. Pero no estamos bajando del valor normal, que mínimo es 70 miligramos por ciento, digamos 80. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta disminución de glucosa, lo que está bajando los niveles de glucosa, van a ser sensibles a algunos tejidos porque ya no está llegando la suficiente cantidad de glucosa. ¿Quiénes son? Las células alfa del páncreas. Las células alfa del páncreas van a ser muy sensibles a que ya no está llegando la suficiente cantidad de glucosa porque acabó el alimento que llegaba directamente del intestino, ¿no es cierto? Se ha terminado, ya se ha digerido todo, el almacenado en el estómago. Entonces ya no le llega suficiente cantidad de glucosa a las células alfa. ¿Cuál es la función de las células alfa? La síntesis de glucagón. Entonces, como ya no llega suficiente cantidad de glucosa, las células alfa del páncreas liberan glucagón. ¿Sí? Liberan glucagón. Y ustedes han visto en todo caso, ¿qué va a hacer el glucagón? En el hígado va a propiciar la liberación, perdón, la degradación de glucógeno. ¿Para qué? Para que se vayan elevando los niveles de glucógeno, ¿no? En la glucogenólisis. También miren quienes van a ser sensibles a esta falta de glucosa que no está llegando suficiente son las células de la glándula suprarrenal, la corteza específicamente. ¿Qué hormonas produce? Bueno, la más importante para este caso es la adrenalina. ¿Sí? Entonces, como ha ido disminuyendo un poquito la glucosa, las células de la corteza suprarrenal han sido muy sensibles, como ya no llega a suficiente cantidad de glucosa, liberan entonces la adrenalina. ¿Qué cosa va a ser la adrenalina? Miren, esto está ocurriendo en el ayuno corto. Miren, aquí podemos ver. La adrenalina que ha sido liberada de las células de la glándula suprarrenal va a pasar a la sangre. De la sangre va a ir al tejido adiposo. Esto que estamos mostrando entonces es el tejido adiposo. Este es un receptor de adrenalina que se llama 7TM para adrenalina. Y miren, va a iniciar toda una cascada de señales que tienen que ver con proteínas G, muy parecido entonces a lo que vieron a la acción que tiene el glucagón en el hígado o en otras células. Pero en este caso, miren, va a actuar sobre este receptor acoplado a proteínas G y que va a propiciar, miren esto, la hidrolizado AMP cíclico, activa una proteína quinasa y esta proteína quinasa va a fosforilar a una enzima que se llama lipasa. A esta lipasa denominan lipasa dependiente de hormona. ¿Pero qué hormona? Adrenalina. Esto, miren, lipasa dependiente de hormona o lipasa hormonodependiente. Entonces, ¿de quién está dependiendo la activación de esta lipasa? De la adrenalina. Entonces, y lo que va a ocurrir en buena cuenta al final de toda esta cascada de señalización es que esta lipasa se fosforiza, se active. O sea, la adrenalina, como van a ver ustedes de manera general, va a provocar la fosforilación de todas las proteínas o enzimas. En este caso, esta enzima que se llama lipasa, que depende de adrenalina. Esta lipasa activa va a comenzar, miren, en el tejido adiposo. Este es un adipocito, la parte interna del citoplasma del adipocito, donde está almacenado el triacilglicerol y lo va a ir hidrolizando. ¿Sí? Va a formar diacilglicerol, ácidos grasos, monoacilglicerol, ácidos grasos, y también glicerol y ácidos grasos. O sea, va a ir cortando los ácidos grasos que están unidos al triacilglicerol. Este ácido graso va a pasar a la sangre. De todas maneras, hemos dicho, los ácidos grasos que nosotros
tenemos almacenados en gran cantidad en los triglicéridos son el ácido palmítico y el ácido esteárico, y son hidrofóbicos o son insolubles en agua. Entonces, al pasar a la sangre, inmediatamente van a ser captados por la albúmina. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos en mayor cuantía son insolubles. Pasan a la sangre, miren, y son transportados por la albúmina. ¿Para dónde? Para los tejidos que necesitan. ¿Quién es el que necesita más? El tejido musculoesquelético y cardíaco. Ahí va a llegar entonces los ácidos grasos, miren, van a ser ingresados, la albúmina se libera para ir captando más ácidos grasos y llevar grandes cantidades para el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Ahí el ácido graso entonces va a pasar por todas estas vías, la beta oxidación, ciclo de cadena respiratoria para que se convierta en ATP. Esto va a estar ocurriendo entonces en el ayuno corto. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros hemos consumido el alimento, hemos almacenado grasa en el tejido adiposo y que eso luego también se va a utilizar en el ayuno corto, pero con una activación que ha iniciado ¿quién? Prácticamente los niveles disminuidos de glucosa. Miren que está relacionado también, igual que cuando ocurría la glucogenólisis, era porque disminuía los niveles de glucosa y activaban también adrenalina y glucagón. Y ahora estamos viendo entonces el caso de la adrenalina que propicia la liberación de los ácidos grasos desde el tejido adiposo para que sean llevados a estos tejidos, al órgano corazón, que utilizan la mayor cantidad de energía. Esto es lo que vamos a ver entonces ahora, que los ácidos grasos que han llegado al músculo esquelético cardíaco, fundamentalmente, en realidad, la mayoría de tejidos utiliza estos ácidos grasos, hemos dicho, excepto cerebro y glóbulo rojo, para que pueda ser convertido en energía. Pero lo que estamos hablando aquí, que los que utilizan la mayor cantidad de ácidos grasos como fuente de energía son el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Vamos a ver entonces a continuación qué le va a pasar a estos ácidos grasos. Aquí hemos descrito lo mismo que hemos explicado entonces, para que ustedes lo tengan. Muy bien. ¿Qué va a pasar con estos ácidos grasos? Ahí los tenemos, miren, ácidos grasos, va a sufrir activación para unirse a la coenzima, luego va a reaccionar con la carnitina, porque es la única forma que puede ingresar, va a ingresar a la mitocondria y allí, miren, va a ser beta oxidado para formar acetilcoenzima, ingresa al ciclo de Krebs y luego los equivalentes reductores entran a la cadena respiratoria y forman ATP. Si hay un exceso, vamos a ver, se puede convertir en cuerpos cetónicos. Esto es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? La oxidación de los ácidos grasos, todos estos mecanismos y por qué son importantes. Pero en general, por favor, lo que yo quiero que vean aquí, que los ácidos grasos van a servir para formar energía. ¿Dónde? ¿En qué tejidos, por favor, tenemos que nosotros recortar eso y reconocer? Fundamentalmente, ¿dónde? ¿Dónde se utiliza en mayor cuantía los ácidos grasos? ¿Dónde se utiliza en mayor cuantía los ácidos grasos? Músculo cardíaco y En En el músculo esquelético también. en el músculo esquelético y músculo cardíaco. No olvidar, por favor. Todos utilizan, pero es menos, pues, ¿no? No vamos a comprar un fibroblasto, de pronto, que puede utilizar ácido o cualquier otro tipo de célula con la cantidad que utiliza entonces o necesita el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Como dicen nosotros, todos los tejidos, sí, la mayoría, casi todos. Solamente no pueden utilizar como fuente de energía los ácidos grasos, el cerebro y los glóbulos rojos. El cerebro porque no lo permite pues la barrera hematoencefálica. Y el glóbulo rojo no tiene mitocondrias porque mucho que la oxidación completa del ácido graso es sí o sí aeróbico, es decir, necesita la presencia de oxígeno. ¿Y qué se necesita ahí para el oxígeno? Para el uso del oxígeno, la mitocondria. El glóbulo rojo no tiene mitocondrias. Esto entonces no olvidar que son estos tejidos los que se van a ver perjudicados si no llega grasa para obtener energía. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cuáles serán los síntomas? ¿Cuáles son las características, al menos del músculo esquelético, cuando no tenga o no pueda utilizar los ácidos como fuente de energía? Bueno, la principal característica va a ser la debilidad, ¿no? En la persona, el cansancio. Mucho cansancio por la debilidad
del músculo esquelético que no puede formar energía para la contracción, el ATP para la contracción muscular. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Entonces, miren, vamos a ver estas etapas importantes donde se va a degradar el ácido graso para convertirse en energía. Digamos que este es el resumen de lo que vamos a ver a continuación. Veamos entonces estos pasos de la degradación de ácidos grasos. Tenemos en primer puesto entonces lo que se llama la activación. ¿Sí? ¿Qué cosa es activación? Cuando un ácido graso ha llegado al citoplasma del músculo esquelético, un miocito, o músculo cardíaco, cardiocito, haciendo tingencia más en los que necesitan. Entonces, la activación consiste en la unión del ácido graso a la coenzima. De manera muy sencilla. ¿Qué cosa es activación? Unión del ácido graso a la coenzima, el ácido pantoténico. Recuerden ustedes que la coenzima es la forma activa del ácido pantoténico. Y para ello, ¿qué se necesita? Bueno, ATP, una molécula de ATP. En la reacción se va a producir un pirofosfato que cuando se va a hidrolizar también se va a liberar energía que procesa esta reacción en general para que el ácido graso se una a la coenzima. Es decir, entonces, en palabras sencillas, cuando el ácido graso se ha unido a la coenzima se gastan 2 ATPs. Miren, muy parecido a la vía glicolítica para que ustedes lo puedan relacionar. ¿Cuántos ATP se gastaban para que se procese la vía glicolítica? 2. Igual va a suceder acá. ¿Cuántos ATP se gastan? ¿Cuántos ATP se utilizan para que finalmente se oxide el ácido graso o termine en la oxidación completa? 2 ATP está bien. Pero ¿qué ocurre en estas dos primeras reacciones? Las enzimas se llaman ácido coenzima sintetasa. No es que no tenga importancia, por eso no le he colocado, porque simplemente miren, estas enzimas van a gastar 2 ATPs para que el ácido graso se pueda activar, convertirse en ácido coenzima. Esto hace alusión entonces a los ácidos grasos, sobre todo de cadena larga. ¿Cuáles son los ácidos grasos de cadena larga? De 12, de 14, de 16 y de 18. ¿Ah? Repito entonces, ácidos grasos de cadena larga, 12, 14, 16, 18, 20. Láurico, merístico, palmítico, esteárico, son 12, 14, 16, 18. Ácidos grasos de cadena muy larga, 20, 22, 24. ¿Sí? Esos no están aquí. ¿Ya? Y los ácidos grasos de cadena mediana, 10, 8, 6. Los ácidos grasos de cadena corta, 4, 2. ¿Estamos bien? Listo, entonces. Una vez que ocurrió la activación, otra enzima que está pegada a la membrana interna que se llama carnitina citraferasa, propicia entonces la reacción en la cual la coenzima se condensa con carnitina para formar acilcarnitina y coenzima. ¿Por qué se ha tenido que formar? ¿Por qué se tiene que unir la carnitina? Porque esa es la única forma como el ácido graso pueda ingresar a la matriz mitocondrial. Ácido graso de cadena larga. ¿Sí? El ácido graso, solo los ácidos grasos de cadena larga. Se juntan, miren, y otra enzima que está en la membrana interna que se llama translocasa hace ingresar el ácido graso unido a la carnitina, se llama así carnitina, ingresa, pero saca una carnitina, trasloca, porque se llama traslocasa, trasloca, así ingresa así carnitina y saca una carnitina. Ahí en la matriz hay otra carnitina citraferasa 2, están mirando a la matriz mitocondrial, miren, hace reaccionar con la coenzima para liberar la carnitina y se libere, miren, la coenzima, o sea, el ácido graso activado. Esto ocurre entonces para los ácidos grasos de cadena larga, que necesitan entonces de carnitina para poder ingresar. ¿Qué cosa es la carnitina? Entonces, la carnitina está formado por 2 aminoácidos, o sea, en su síntesis se necesita 2 aminoácidos. ¿Cuáles son? Lisina y arginina. Perdón, lisina y metionina. Carnitina se sintetiza como precursores, utilizando como precursores a lisina y metionina. Y si ustedes recuerdan, lisina y metionina son aminoácidos esenciales. Están presentes en los alimentos de alto valor biológico desde el punto de vista proteico. ¿Quiénes son? Carnes y derivados. Justamente por eso se ha llamado al comienzo carnitina, porque se encontró en la carne. De ahí su denominación. Y se ha quedado con ese nombre. Entonces,
Si ustedes no consumen carne, tienen que consumir los derivados para que tengan carnitina, porque los derivados tienen un alto porcentaje, una alta proporción de estos aminoácidos que son lisina y metionina. Caso contrario, entonces vamos a tener depresión de carnitina. Si uno consume, por ejemplo, solo, lo cual no sucede seguramente en menestras. En general, a las menestras les falta la lisina. En el caso de la soya, por ejemplo, es deficiente o carente en lisina. Una alimentación solo a base de soya va a hacer que sea deficiente o falte la carnitina. Y eso entonces va a perjudicar en la formación de energía, a partir de grasa. Porque hemos dicho, lo que más comemos en nuestra dieta grasa, en los triglicéridos que están en nuestra dieta grasa, los ácidos grasos son de cadena larga, el ácido palmítico de 16 carbonos y el ácido esteárico de 18 carbonos. Entonces, no vamos a poder utilizar eso como fuente de energía y el músculo entonces va a tener debilidad. Tengamos en cuenta entonces que la carnitina es muy importante, se necesita que esté presente en la alimentación, como en las carnes, o si no, los derivados que van a tener los aminoácidos esenciales, como son la lisina y la metionina. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos eventos. Uno es la activación, la unión del ácido graso a la coenzima A, y luego el ingreso del ácido graso a la matriz mitocondrial con la presencia de la carnitina. Los ácidos grasos de cadena larga se van a activar, como estamos viendo en el citoplasma. En cambio, los ácidos grasos de cadena mediana, cadena corta, pasan de frente, no se activan aquí en el citoplasma, van a pasar de frente. Los ácidos grasos de 10 carbonos para abajo van a pasar de frente, pero dentro de la matriz igual se tienen que activar. Repito entonces, los ácidos grasos de cadena mediana y corta pasan de frente la membrana interna porque son pequeños, pero para que puedan ser convertidos en energía se tienen que activar. Va a ser, entonces, se van a denominar enzimas para ácidos grasos, las coenzimas sintetasas son enzimas para ácidos grasos de cadena mediana y cadena corta, que están presentes en todo caso en la matriz mitocondrial. Igual entonces va a ocurrir que deban utilizar los dos ATPs para la activación. Entonces, todos los ácidos grasos, cuando se van a convertir o se tengan que convertir en energía, se van a degradar, necesitan dos ATPs. Repito, los ácidos grasos de cadena larga se activan en el citoplasma y los ácidos grasos de cadena mediana y cadena corta se activan en la matriz mitocondrial. El hecho es entonces que todos los ácidos grasos van a estar entonces activados en la matriz, van a denominarse como ácido coenzima. ¿Cuáles son los más abundantes? Hemos dicho, este ácido, ¿por qué no podemos reemplazar? Ácido palmítico y ácido esteárico, ¿sí? Ácido palmítico y ácido esteárico fundamentalmente. Pueden estar cualquiera de los ácidos grasos que hemos mostrado, pero los más abundantes, por favor, por eso quiero que recuerden aquí, es el ácido palmítico y el ácido esteárico. ¿Dónde está ocurriendo todo esto? En mayor cuantía, en músculo esquelético y músculo cardíaco, porque son los que necesitan más energía. A continuación, entonces, una vez que el ácido graso activado así coenzima, va a pasar por una serie de reacciones, fíjense por favor, ¿ya? Donde participan estas enzimas. La primera, la cicoenzima deshidrogenasa, que utiliza FAD, forma poder reductor, FAD reducido, forma o convierte la cicoenzima en trasenoicoenzima A. Luego viene una reacción de hidratación, donde ingresa agua, para convertir el trasenoicoenzima A en hidroxiacicoenzima. Luego viene una segunda oxidación realizada por la hidroxiacicoenzima deshidrogenasa, que utiliza NAD para formar NAD reducido. Y finalmente, miren, por acción de una tiolasa que utiliza coenzima, se libera una molécula de esa coenzima y el ácido graso que ha pasado por este ciclo de reacciones se ha reducido en 2 carbonos. Acá están los 2 carbonos. Es decir, si fuera el ácido palmítico de 6 carbonos, ahora en este ciclo de reacciones quedaría de 14. ¿Sí? Por eso ponemos aquí, es un ácido graso con 2 carbonos menos. Tendría 14. Se ha liberado 1 de 2. Entonces, si nosotros describimos solo hasta aquí, ha quedado hasta aquí nomás las reacciones, digamos, pero tenemos que pensar que este aceticoenzima ingresa al ciclo de Krebs para formar equivalentes reductores y se va a convertir en energía.
Y ustedes tienen claro, entonces, cuando un acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs forma? 5. 10 ATP. 10 ATPs. 10. 10. Un FAD reducido en la cadena respiratoria, ¿cuántos ATPs forma? 1.5. 1,5. Un NAD reducido, 2.5. 2,5. Entonces, miren, si solamente pasara o ocurriera solamente este ciclo de reacciones, entonces solamente se producirían 10 más 4, 14. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero, ¿qué sucede? Que este tiene que volver a ingresar a este ciclo de reacciones para formar otro acetil y se vaya reduciendo esto de 2 en 2. ¿Sí? De 2 en 2. Entonces, miren, aquí tenemos lo que se llama el balance energético. ¿Qué va a pasar cuando un ácido palmítico ingresa a la beta-oxidación, a la oxidación, completamente y se degrada? ¿Ya? Se degrada completamente. Entonces, en nuestro primer ciclo, como hemos visualizado, se forma un acetilcoenzima, un FAD y un NAD. En el segundo, miren, digamos, ya va a ser 12, otro FAD, otro acetil. Tercero, 10 carbonos, FAD-NAD. Cuarto, 8 carbonos, FAD-NAD, acetilcoenzima. Quinto, 6 carbonos. Sexto, ya queda uno de 4. Y en la séptima, en la última, como quedan 4 carbonos, se van a liberar un acetil y otro acetil, o sea, 2 acetilcoenzima. En general, cuando un ácido palmítico entra a todo este ciclo de reacciones, 7 veces produce, entonces, 7 FAD y 7 NAD, un ácido palmítico de 16 carbonos. 7 ciclos. ¿Cuántos acetilcoenzima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 8 acetilcoenzima. Entonces, todo eso convertido en energía sería así, ¿no es cierto? Son 7 FAD por 1,5, 10,5. Un NAD por 2,5, 17,5. Son 8 acetilcoenzima que produce 10 cada uno, 80. Total, 108 ATPs. Pero como nos hemos prestado 2 en la activación, hemos utilizado, hay que pagar estos 2 ATPs. Entonces, netos, nos vamos a producir 106 ATPs. ¿Ya? 106 ATPs. ¿Listo? Entonces, estamos viendo entonces que se produce la mitad de acetilcoenzima y menos 1 FAD y NAD. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo hemos puesto para el ácido palmítico? Porque eso es lo que más utilizamos o eso es lo que más comemos en nuestra dieta grasa. ¿Cuál es el otro? Que utilizamos bastante en nuestra alimentación grasa. El ácido El estárico. ácido estiárico. Listo, entonces, ingresen, al comienzo les hemos puesto un enlace, hemos puesto un enlace, por favor, ingresen ahí, van a entrar a una pizarra que se llama YAM, y tratemos entonces de resolver allí. Hay varias páginas que pueden entrar, miren, ahí tienen varias páginas que están vacías, a cualquiera de ellas pueden entrar, y poder formar cuánto de ATP se forma cuando se oxida completamente el ácido esteárico hasta CO2 más agua, ¿ya? Con el ácido palmítico hemos visto que es 106. Entonces, pueden entrar, ingresen por favor al YAM y transformen por favor ello. Pueden utilizar esta T, si yo puedo poner acá, ¿cuántos ATPs se forman cuando el ácido palmítico frente a 18 carbonos oxida CO2 más H2O? Entonces pueden utilizar, miren ahí, esta pizarrita para resolver. No pueden utilizar, miren, aquí en el lado izquierdo ven una T,
cuadro de texto dice, a ver, miren, donde estoy viendo los que han ingresado ahí, pueden verlo. Ya está Henry David. Ajá. Y aprietan ahí y señala entonces, miren lo que están viendo, y ahí pueden poner entonces la descripción. Si ven que todo el espacio se ha ocupado, pueden utilizar, ahí está, miren, ya lo está haciendo. Porque si van a dibujar, se van a demorar mucho. A ver, vayamos. ¿Quiénes han podido ingresar? A ver, vamos a ver. Hay otra pizarra, miren, aquí están vacías las pizarras. Es como que ustedes hubieran salido de la pizarra, resolver, miren, las pizarras están vacías. Díganme, ver, ¿quiénes no pueden ingresar? Ya, muy bien. Entren, por favor. Hagan de cuenta que están en la clase y están en la pizarra resolviendo eso. Muy bien, muy bien. Todos podemos ver. Entren a cualquiera de las pizarras, por favor. Ustedes mismos pueden generar las pizarras. Se pueden generar hasta 20 hojas o 20 pizarras. ¿Verne ha podido entrar o no? Fran. Alberto Joaquín ha podido entrar. Ángel Fran. Alcira Carla, por favor. Vicker Lenin. Betsy Juliet. Camila Alexandra. Carlos Eduardo. Carlos Estrada. Diana Carolina Montes. Diego Alejandro. Elsa Carolina. Eric Heinson. Fabián Manuel. Florio Jaida. Henry David. Henry Isaías. Hamilton Isaac. Hamilton, por favor. Jennifer Milagros. Johan Gabriel. José Armando. José Carlos. Catherine Andrea. Lady Adaisa. Lady Yesenia. Lorena Brisit. María del Pilar. Mario y Tatiana. Mayo Elizabeth. Mauricio Erar. Michael Anthony. Miluska Tatiana. Omar Anthony. Pamela Rocío. Roel Fran. Samantha Alexandra. Shelby Alessandra. Berney y Yamilet. Muy bien, entonces la pizarra se va a quedar ahí hasta, vamos, como esto se queda activo, vamos entonces nosotros a finalizar nuestro tema por el día de hoy, faltando 2 minutos, y en estos 2 minutos traten de terminar, por favor, voy a hacer algunas capturas de pantalla de lo que están resolviendo de cada una de las hojas, para ver quiénes han resuelto, ¿ya? Para considerar esto cuando hayamos la evaluación del quiz de metabolismo de lípidos. Resuelvan, por favor, o intenten resolver, si quieren avancen algo, para hacer la captura de pantalla. Nos queda 1 minuto y medio más, por favor, es muy sencillo. Más se demora en escribir que en calcular. ¿Ya? Primera captura de las otras pizarras, vamos a ver. No hay nadie en las otras pizarras, acá hay otra, la tercera. Están haciendo rayas nada más. Acá sí hay, pues, hagan con, es mejor miren con el cuadro de texto, para que sea más ordenado y más fácil. Creo que no están ustedes. A ver, chicos, por favor, tienen que participar, pongan. Ya, en el minuto que queda, por favor, pongan su apellido y su nombre, ya en la pizarra, para hacer captura de pantalla. En la pizarra, por favor, apellido y nombre. Vamos, por favor. Tienen entonces 20 minutos más antes de empezar la práctica para cerrar el jam, ¿ya? Entonces vamos a dar por culminado.
algunos que han resuelto.